A ver, entonces vamos resolviendo el caso rápidamente. Que estaba planificado. Estoy en el curso de práctica tributaria. Por favor, no olvidar. Hago esta práctica con el fin de evitar cualquier inconveniente el día de su examen. Todo tiene que estar registrado en la plataforma. No pueden enviarme a mi correo electrónico, menos a mi WhatsApp, nada. Todo tiene que estar registrado en la plataforma y todo tiene que subirse aquí en la plataforma. Yo tengo la sección, la nueva sección que corresponde al taller que enviamos. Yo lo primero que veo aquí, como están mis dos cursos aquí, tengo que tener la entrega de todos mis talleres individuales de mis dos cursos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente yo veo aquí, y aquí dice entregas, yo veo aquí, hay 35 entregas. Primero, revisen que la fecha y hora de la entrega, ¿no? La entrega máxima era hasta el día de hoy, 4 de la tarde. No puedo recibir ningún documento pasado a las 4 de la tarde porque ya yo voy a resolver el ejercicio. No tiene sentido que suban el ejercicio ahora, pues ya lo voy a resolver. Esto es hasta las 4 de la tarde y si se dan cuenta, yo voy aquí donde dice entregas y yo voy a ver la fecha y la hora en el cual enviaron el taller. Subieron el archivo. Y aquí está, por ejemplo, María Belén, lo subió el 29 de junio, es decir, ayer a las 2:26 de la tarde. Por ejemplo, Elizabeth lo recibió hoy día al 30 de junio a las 9:56 de la mañana. Y así es el examen. Yo voy a revisar aquí, porque yo el examen se los voy a pasar con horas de anticipación. A mí no me van a estar escribiendo el correo electrónico, nada particular. Me tienen que entregar todo aquí. Todo me lo tienen que entregar aquí. Y por tanto, yo veo aquí la fecha y hora en la cual se está entregando para el control de todos, ¿no? Sergio, cuéntame. Sí, profesor, yo sé, o sea, porque yo le escribí al correo. El problema es que a mí en la cuenta, en la página, no me aparecen las opciones de entregar. O sea, literalmente ni siquiera puedo comentar o algo, ¿no? Me parece que está el deber allí, puedo abrir el deber y todo, pero, ajá, no me deja subirlo. Así Yo que te le puedo sugiero compartir entonces que pantalla. te vuelvas a registrar, porque esto no puede pasar, Sergio. Eres la única persona que no ha podido subir el deber bajo la asignación. Entonces yo te recomiendo, al momento de registrarte, no sé cómo te registraste, ingresa, regístrate de nuevo con tu nombre, con tu correo electrónico alternativo, busca la opción, pero tienes que estar registrado. Imagínate si hubiésemos hecho el examen de esta forma y no está registrado tu examen. Entonces, todo tiene que estar registrado. Por suerte, simplemente es una evaluación que le vamos a resolver, nada más parcial. Entonces, no te confíes. En una ocasión, ¿saben lo que nos pasó? Por suerte, yo conocí a la estudiante. Fue mi alumno, incluso en otras materias. Cuando yo voy a revisar, como todo está registrado, ahí está todo, me faltaba una nota de un estudiante que lo conocía y no lo encontraba por ningún lado, nada, y tuve que escribirle porque no estaba registrado. Y resulta que él me dijo, profesor, me enseñó la subida del archivo, que sí lo había subido. Y efectivamente lo había subido, pero no lo subió en la asignación que correspondía. Y la asignación que correspondía era la evaluación parcial o examen parcial. Lo había subido en otra cosa, en un taller o algo paralelo. ¿Y cómo íbamos a saber dónde estaba eso? Después nos dimos cuenta, ¿no? Pero buscando. Este fue simplemente un taller. La siguiente semana todos van a recibir un correo de mi parte, como el examen es el mismo día, el próximo día, lunes 5 de la tarde, mis dos cursos van a recibir mi correo electrónico indicándoles que ya se encuentra compartido la evaluación, que va a estar aquí arriba. Y ustedes tendrán, tal cual como lo hicieron aquí, descargarse el archivo y resolverlo. Y una vez resuelto, subirlo en la sección que corresponde, en la sección del examen parcial. No van a subirlo en otro lado y todo queda registrado. Yo les voy a compartir el correo, el archivo igual en la plataforma de modo con horas de anticipación para que lo hagan tranquilos, no tengan inconvenientes, porque tiene que subirse hasta la hora señalada del examen. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, por si acaso. Entonces, Sergio, cualquier cosa, si tuviste algún problema al momento de subir el archivo, entonces yo te recomiendo que te registres otra vez. Te registres nuevamente,
tengas tu correo y revises la información. Tienes que estar habilitado totalmente para tomar la información, revisar la información, cargar la información y me comentas. Igual cuando subas el archivo te vas a ir atrasado. No te preocupes, pues ya me estás diciendo que ya lo presentaste, ya me enviaste el correo electrónico, pero tienes que tener tu usuario y tienes que registrar el archivo en la sección que corresponde al taller. Así te sale atrasado, pero igual lo registras. ¿De acuerdo? Ya está bien, ya lo intentaré. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna observación adicional, algún comentario? Auditores, no los escucho, auditores. ¿Está claro? Muy bien. Vamos entonces a realizar el ejercicio. Déjame compartir la pantalla. Maestro, una consulta. ¿Va a grabar esta Ya, la resolución voy o a no? grabar porque voy a dar clases ya. No he grabado en esto, porque realmente quien ha hecho las clases, yo simplemente los he guiado y ustedes prácticamente han hecho las clases. Han Yo soy realizado el que los comparte el ejercicios. Excel. Has compartido el Excel, Marco, en el otro curso de Aneli. O sea, yo simplemente estoy como técnico nomás y ustedes están haciendo todo. Bueno, ahora sí me va a tocar dar clase, voy a grabarla ya por pedido de Marco, lo voy a grabar. Va a quedar registrado igual en los dos cursos. Y voy a resolver solamente el ejercicio. Déjame tener a la mano el ejercicio que no lo tengo. Déjame tenerla aquí a la mano. Aquí tengo la mano y el ejercicio. Por favor, me ayudan con la tabla del RIMPE y la tabla del impuesto a la renta de personas naturales del 2022, para tenerlas a la mano, ¿no? Muy bien. Ahora sí, déjame tener aquí que estabas trabajando una cosa. Déjame abrir un archivo nuevo. Ya, ahora sí. Estamos, ¿no? Vamos a comenzar a grabar. ¿Dónde está la gestación? Vamos a comenzar a grabar. Por favor, habilitan el micrófono. Si quieren preguntar, habilitan el micrófono, habilitan la cámara, todo. Recording in progress. Muy bien, vamos a resolver nuestro caso que está planteado, que es el caso del taller de práctica tributaria, que nos indica lo siguiente. Este señor, Pepito Piguave, un RUC, va a realizar su declaración de impuesto a la renta del año fiscal 2022. Estamos asumiendo entonces que ya terminó el ejercicio fiscal 2022, que inició el 1 de enero de 2022 y termina el 31 de diciembre de 2022. Todo ese periodo fiscal es el que Pepito Piguave va a realizar su declaración de impuesto a la renta 2022. Como es persona natural, la va a realizar en el mes de marzo del año 2023, acorde a su noveno dígito del RUT. En función de ese noveno dígito del RUT, que en este caso es 4, tendrá que presentar su declaración tributaria hasta, a ver, déjame ver, sería 1-10, 2-12, 3-14, hasta el 16 de marzo del 2023, sería la fecha máxima en que tendría que presentar dicha obligación tributaria. Este señor tiene algunas actividades o fuentes de ingresos que realizó durante el año 2022. Vamos primero a revisar cuáles fueron esas fuentes de ingresos. La primera fuente de ingresos corresponde a su actividad empresarial. Y producto de su actividad empresarial, ya que posee un restaurante, fue designado por parte de la administración tributaria como parte del RIMPE, como parte del régimen simplificado de emprendedores y negocios populares, en el cual obtuvo ingresos, tenía 3 empleados, y asimismo existe, como es un restaurante, existen compras relacionadas a su actividad generadora de ingresos para poder vender sus productos. Necesita comprar alimentos, pues, ¿no? Ahí están los gastos por concepto de alimentos, existen notas de crédito por temas de devoluciones, y dice que su facturación depende un 40% del acuerdo que mantiene con esta empresa, agente de retención, que seguramente esta empresa paga lo que sus empleados consumen, y por eso que la empresa al final del mes tendrá que facturar Pepito Piguave y la empresa tendrá que efectuar la retención del caso. Ese es el dato que nos indica cómo tendríamos que hacer la retención y bajo qué concepto, ¿no? El segundo ingreso sería el bien inmueble que posee, donde la mitad de ese inmueble ha sido objeto de arrendamiento y obtuvo ingresos producto del arrendamiento de este inmueble y asimismo gastos.
y el contrato está suscrito con Juanita Pinzón, no te dice nada, se sobreentiende entonces que es una persona natural, que no está obligada a llevar contabilidad. Luego, otra fuente de ingresos corresponde a la docencia. El señor es profesional, entonces, para que esté dando, para que sea un docente, y obtuvo en el periodo 2022 ingresos por 50 millones. Aquí hay que aclarar que esos ingresos que obtuvo bajo docencia es bajo factura, ¿no? El señor no está en relación de dependencia, obtuvo sus ingresos facturándole a la universidad por los periodos en que dictó clase. No tiene soportado lastimosamente ningún gasto relacionado a esa fuente de ingresos. En el mes de mayo del 2022 cumplió 65 años de edad. Este es un dato muy importante porque es una persona considerada adulto mayor. Y al ser una persona adulto mayor, registró, conoce pues en qué momento cumplió los 65 años de edad dentro del periodo fiscal 2022, pues tiene, recuerden, la rebaja tributaria. Tienes el beneficio tributario de una fracción básica desgravada del impuesto a la renta. También puede la persona certificar a través de su carnet con CONADIS o Ministerio de Salud Pública que tiene una discapacidad auditiva del 25%. Sin embargo, para fines tributarios, no podríamos considerar la rebaja por discapacidad, porque para fines tributarios se considera una persona con discapacidad si tiene al menos desde el 30% en adelante y dependiendo del grado de discapacidad. Entonces, tenemos 3 fuentes de ingreso. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle al señor Pepito Piguave. Nos están preguntando a tener claro cuáles son las retenciones en las fuentes que le fueron realizadas, que les van a servir como crédito tributario. Y por ende, finalmente, liquidar el impuesto a la renta del señor Pepito Piguave. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Nos van a ayudar en los cálculos, ¿no? Vamos a simplificar esto y vamos a poner aquí las diferentes fuentes de ingresos. Primera fuente de ingresos que tiene el señor Pepito Piguave se llama RIMPE. ¿Verdad? RIMPE. Aquí yo voy a poner de forma general mis ingresos. Aquí voy a poner mis gastos. Aquí voy a determinar la base imponible. Aquí voy a determinar las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que le han efectuado. Aquí, si existe impuesto a la renta único, de ser el caso. Y cualquier comentario u observación sobre el caso. Aquí está mi tablita, ¿verdad? Vamos entonces a mezclar todas las fuentes de ingresos que tenemos y a tener claros cómo se determina cada uno de los valores. Empezamos con el RIMPE. ¿Cuántos fueron los ingresos que generó producto de su actividad de restaurantes, su actividad empresarial? ¿Cuántos fueron los ingresos? Aquí dice 60,000. que los ingresos fueron de $60,000. Vamos a poner aquí $60,000. Sin embargo, recordemos que para efectos del RIMPE, esos ingresos que tenemos que indicar son los ingresos netos, ¿no? Son los ingresos que contienen, si es que existen, algún tipo de ajuste. ¿Qué tipo de ajustes? Ajustes por conceptos de notas de crédito, ajustes por conceptos de... Voy a poner aquí ya, para que no se me pierda. Aquí vamos a poner los ajustes, notas de crédito, devoluciones que se hacen al ingreso. ¿Ya? ¿De cuántas son esas notas de crédito que tenemos en el ejercicio? ¿De cuánto es la nota de crédito? De $4,500 la nota de crédito. La voy a dejar aquí. $4,500 en nota de crédito. Voy a poner los datos. ¿Qué otra información tenemos del caso? Tenemos también que este señor tiene gastos porque tiene un restaurante, pues, y en ese restaurante, ¿cuáles son los gastos principales que tiene y que los puede soportar? Los sueldos que le pagan las personas que le ayudan al señor. Y eso tiene que estar, esas personas que están trabajando con el señor, tienen que estar haciendo los aportes al seguro social. Pues se supone, ¿no? Se supone que todo lo que está ahí están enrolados al seguro social y por ende pueden considerar todo el gasto que les paga a esas personas. ¿Cuánto le está pagando a estas personas? Les está pagando 800, a una persona le está pagando $800 por mes
y tengo 2 personas que le están pagando $600 cada uno por mes, donde incluyen todos los beneficios sociales. Y aquí faltó aclarar, todas estas personas están afiliadas al Seguro Social. Por tanto, la empresa te hace la aportación, le descuenta la aportación del 9.45% a cada empleado, y la empresa también hace la aportación patronal, donde está incluido aquí en la parte de los beneficios sociales para no hacer esos cálculos. Entonces, por concepto de sueldos, salarios en la actividad del RIMPE, yo sé que dentro del RIMPE los gastos como que no me interesan mucho, pero sí me interesan para llevar por lo menos un control de todo lo que hacemos. Entonces, vamos a tomar en cuenta esos gastos en el RIMPE, que son los siguientes. En el un caso, está incluido ahí todo, ¿no? Los beneficios sociales y están las aportaciones dadas por la empresa correspondientes al aporte patronal. En el un caso son $800 por 12, más. En los otros casos, como son 600 cada uno, son 1.200 por 12. Y hasta aquí tengo $24.000 que corresponden a los gastos en sueldos a las personas. ¿De acuerdo? Y a esto tengo que sumarle, ¿qué más? ¿Qué otros gastos tienes en el RIP? 20.000 por la compra de alimentos. $20.000 que corresponden a la alimentación, que es necesaria para poder vender lo que estamos haciendo, nuestros alimentos, ¿no? Tengo que comprar. Y está todo soportado. En el un caso, los sueldos, todos los aportes al Seguro Social, y en el otro caso, los alimentos que estamos comprando, estamos pidiendo factura por todos esos alimentos y tenemos el soporte del caso. Y por tanto son gastos relacionados a mis ingresos del RIMPE. ¿Qué otra información tenemos del RIMPE? Déjame ver aquí. No hay nada más allá del tema de la retención, ¿no? Okay. Es decir, si yo determino la base imponible en el tema del RIMPE, ¿cuál es? ¿Cómo se determina la base imponible? El RIMPE. La base imponible no es más que el ingreso neto, el ingreso ajustado, el ingreso producto de cualquier devolución posterior o nota de crédito posterior que se realice. Es decir, nuestra base imponible sería 55.500 solo en el RIMPE, ¿no? Si no tuviese notas de crédito, devoluciones, la base imponible sería directamente los ingresos. No pueden restarse de los gastos, porque no estamos en el régimen general. Yo pongo los gastos aquí porque a mí me interesa saber cómo me fue en esa actividad, simplemente como control, nada más. Esta es mi tablita resumen. Pero yo sé que para determinar el impuesto a la renta en el RIMPE es sobre el ingreso ajustado. Por en este caso, producto de la nota de crédito. Con esta base imponible, por favor, me ayudan. A ver, antes de eso, hay retenciones en la fuente de impuesto a la renta que le hicieron a este señor por estar en el RIMPE. Sí, me dice que un 40% de los ingresos, que son 60.000, un 40% de los ingresos fueron facturados a una empresa. ¿Y qué va a hacer la empresa? La empresa actúa como agente de retención, ¿verdad? Y por tanto, te va a retener. ¿Y en el RIMPE cuánto es la retención? 1%. 1%, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo las retenciones que nos hicieron y aquí tengo los comprobantes de retención por $240 que me lo entregó la empresa, la cual que me entregó esos comprobantes, me hizo la retención. Cuando me pagó, me retuvo. En el año me retuvo en total $240. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Hasta aquí? Sí. Ya. Sí. Vamos, aquí dice, yo lo pongo así como IRU, eso es impuesto a la renta único. ¿Por qué lo pongo así? Porque recién estamos viendo 3 fuentes de ingreso. Ya van a ver después, me contarán, después del examen, para el segundo parcial, vas a ver cuántas fuentes de ingreso vas a liquidar el impuesto a la renta. Y van muchas, y son más fuentes de ingreso. Y entre las cuales está el impuesto a la renta única, que yo le llamo así. Realmente esto es un impuesto a la renta único por estar en el RIMPE. ¿Cuál sería nuestro impuesto a la renta único por estar en el RIMPE? ¿Cómo lo calculamos este impuesto a la renta? De acuerdo a una tarifa, ¿verdad? Una tarifa progresiva que llega hasta el 2%. ¿Y sobre qué valor aplicamos este impuesto a la renta único? Sobre los
55.500, que es la base imponible en el RINDE. Por favor, me ayudan a calcular ese impuesto a la renta único. Si tienen la tabla, me ayudan por favor con la tabla. Me dictan por favor cuál es el cálculo de ese impuesto a la renta único con esta base imponible. Los escucho. ¿En qué estás en la fracción básica? ¿Cuál es la fracción básica en ese momento? Con ese valor. Me dicta, por favor. Hola. A ver, 260 sería la franja 360. 260. ¿Ya? 300. 360. Me dicta porque no tengo la tabla. Más. Dame la fracción excedente. ¿Cómo calculamos la fracción excedente? Estos 55.500 menos, dime el límite inferior, por favor. 50.000 con 0. 50.000 con 0,1. Ajá. ¿Ya? Un centavo. Y esa fracción excedente la multiplicamos por, dime la tarifa marginal. 1,25%. 1.25, así, ¿no? Ajá. Sí. Ya. Entonces, el impuesto de la renta único aplicando la tarifa del RIMPE fue de $428. ¿De acuerdo? Estamos comparando, ¿no? $428 con 75. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Oye, aquí voy a poner una observación para mi control, ¿no? Para mi control, mira, esto es lo que tiene que pagar en el RIMPE, pero hay retenciones que tiene a su favor. Entonces, para mi control, yo tengo aquí, existe un valor a pagar. ¿De cuánto sería el valor a pagar? Tendríamos que sacar la diferencia, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia entre 428,75 y 240? $188 con 75 centavos. 188,75. Esto lo pongo para mi control. Esta es mi hoja resumen, ¿no? Con esta hoja yo voy al formulario. Esta es mi hoja de control, si lo quieren ver. Mi papel de trabajo. Bueno, no, ni mi papel de trabajo, porque el papel de trabajo en mi hoja está, donde están todos los cálculos, ¿no? Esta es mi hoja resumen. Esto pasó con el RIMPE. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? ¿Preguntas? ¿Está claro? Segunda fuente de ingresos. ¿Cuál es mi segunda fuente de ingresos? Segunda fuente de ingresos dice ahí que es arrendamiento de inmuebles. Esa es mi segunda fuente de ingresos. Producto de mi arrendamiento de inmuebles, déjame revisarlo aquí. ¿Cuál fue el ingreso que generamos en ese arrendamiento? El total de ingresos. Dice aquí que los ingresos que obtuvo fueron de 30.500, ya están anualizados, pues, ¿no? Los ingresos que obtuvo producto del arrendamiento, no sabemos qué estaba arrendando, pero ya me dan el total de ingresos, $30.500. Vamos a poner entonces aquí los $30.500 de ingresos. Aquí no hay notas de crédito, aquí es cero, no hay nada. Vamos ahora a los gastos. ¿Cuáles son los gastos que tendríamos que soportar referente a nuestra actividad generadora de ingresos? ¿Cuáles son esos gastos? ¿Qué información tenemos? Tenemos información, por ejemplo, de... aquí tenemos... De mantenimiento. De mantenimiento. Impuestos prediales. Impuestos prediales. Y por default, así no me lo digan, tenemos información de la depreciación. No te olvides de la depreciación. No le vas a hacer pagar más a Pepito Piguado, porque si tienes un bien que es tuyo y ese bien se deprecia, a menos de que sea un bien tan viejo que ya lo depreciaste, pues, ¿no? Y recuerda otra cosa, y yo sí lo dije en el otro curso, ya me acordé, recuerda otra cosa. Ustedes ya vieron contabilidad, ustedes ya analizaron propiedad, planta y equipo, ustedes tienen un bien inmueble que es suyo, que es el costo normalmente, y usted tiene que definirme una vida útil de ese bien. Aquí no hay vida útil, aquí estamos utilizando los porcentajes que la administración tributaria me indica como máximos deducibles correspondientes a los gastos de depreciación, que es hasta el 5%. Pero si, por ejemplo, me da un dato el ejercicio, me dice que el edificio o el inmueble tiene una vida útil de 30 años, usted tiene que tomar la vida útil y tiene que depreciarlo en función de la vida útil por el método lineal, que no es más tomar el costo y dividirlo para la vida útil. Solo que el porcentaje de depreciación que está utilizando va a ser inferior al 5%.
que es el máximo. Usted no se puede pasar el 5% para el caso de inmuebles por un tema tributario, pero yo puedo tener o puedo depreciar menos del 5%, por supuesto que sí puedes hacerlo, pero eso depende de tu vida útil. A diferencia, por ejemplo, si yo tengo una vida útil más corta y por tanto el porcentaje de depresión va a ser más alto, y entonces ahí te dice la regla, oye, no te puedes exceder el 5%. Entonces tienen que tener presente aquello. Por favor, revisen. Aquí como no hay nada, voy a asumir entonces que la vida útil, voy a suponer que la vida útil es de 20 años y por tanto el porcentaje de depreciación va a ser el 5%. Ah, y como la norma tributaria me dice hasta el 5%, no tengo inconveniente. Entonces aquí al ladito, para llevar mi control, sería en otra hoja, ¿no? Pero lo voy a hacer aquí al ladito. Mis gastos de arrendamiento serían los siguientes. El primero, así no me lo digan, es la depreciación. ¿Y cómo calcularíamos la depreciación? El gasto por depreciación sería, como no tengo datos de vida útil, estoy asumiendo entonces que son 20 años. Esto sería el 5% ¿de qué valor? De la valor del bien. ¿Cuánto es el Del avalúo? inmueble. ¿Cuánto es el avalúo? 250.000. 250.000, ya. Entonces, 250.000. Yo tendría, solamente por temas de depreciación, $12.500 de gastos permitidos para fines tributarios. Estoy depreciando al 5, hasta el 5%. Damos depreciación. Vamos con el siguiente gasto, mantenimiento. El gasto por mantenimiento máximo que para fines tributarios me determina el SRI. El 1% del avalúo. El 1% del avalúo, el avalúo era de $250.000 y el 1% es $2.500. Máximo, el 1% del avalúo. Yo puedo tener todos los soportes del caso de mantenimiento. Voy a poner aquí al ladito. ¿Cuántos son nuestros gastos de mantenimiento? Nuestros gastos de mantenimiento fueron de $14.000. Mi gasto real fue de $14.000. Pero aquí tengo un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que están soportados. Todos esos gastos de mantenimiento están soportados. Solo que la regla me dice máximo hasta el 1%. Entonces, aquí yo voy a tener una diferencia. ¿De cuánto es esta diferencia? Esta diferencia es de $11.500. La voy a pintar de otro color porque esa diferencia toma el nombre de un gasto poder considerar como mantenimiento el 1% del avalúo, que es 2.500. Ese exceso de los soportes, está soportado esto, el exceso de los gastos de mantenimiento para fines tributarios es un gasto no deducible. ¿Sí está claro? Mister, y en el caso de que no hubiese sido 14.000, sino menor a 250, Ah, ya, vamos a poner... ahí sí lo pudo haber usado. Claro, supongamos entonces que el mantenimiento, que es 2.500, y acá fuese un mantenimiento de 1.500. 1.500, veamos si me fue. 1.500. Tu gasto real fue de 1.500. Tu gasto real fue de 1.500. Tu límite, ¿cuánto es? 2.500. ¿Qué significa? Que para fines tributarios, usted tendrá que poner como gasto deducible 1.500. Esto simplemente es un referencial para establecer, si te pasas, ese exceso es gasto no deducible y solamente será deducible hasta el límite. Si no te pasas, solamente el gasto que tienes soportado es el gasto deducible. ¿Está claro? Lo voy a dejar como estaba. Aquí era 14.000, ¿no? Sí. ¿Está claro? Entonces aquí yo tengo identificado un gasto no deducible por $11.500. Y es difícil porque corresponde a un mantenimiento de un local, ¿no? Ni siquiera lo podría utilizar esas facturas. O sea, eso que tengo soportado no puedo utilizarla en libre ejercicio, a menos que le digas que tu oficina está ahí, pues en la parte que no está ocupada, pues
Se me ocurre, no lo sé, pero es muy complicado, muy complicado. Entonces, estamos refiriéndonos exclusivamente al arrendamiento, te superaste ese límite y por tanto ese exceso de gasto no sirve. Ahora, ¿qué podrías hacer para que puedas soportar todo? Pero eso ya depende de una autorización. Tal como revisamos en el reglamento, en su artículo 32, usted ante este hecho tiene que pedirle a la administración tributaria, a la dirección zonal del SRI donde te encuentres, tienes que decirle, explicarle el caso, mira, tengo estos mantenimientos en este inmueble que es mío y me voy a superar el 1% del avalúo porque lo vamos a destinar en alquiler. Y tienes que decirle que por qué es el mantenimiento. Luego de esto, el director zonal tendrá que evaluar y si es así, tendrá que resolver. Y si resuelve que pues utilizar todo ese gasto, perfecto, con esa autorización. Entonces, así te pases, no hay problema, porque tienes la autorización del director zonal del SRE. Pero si no cuentas con esa autorización y en una posterior revisión, una auditoría, entonces te van a molestar por esto. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Hola. No. No, ¿todo claro? Bueno, Yo tengo una consulta. cuente, Marco. No sé si lo voy a decir más adelante, pero también ahí dice que en ese inmueble también vive el propietario. O sea, solo el 50% de la Ah, sí, propiedad sí, por es supuesto. Pero eso es al arrendada. final, pues, Marco, eso es al final. Ahorita estamos viendo todos los gastos de ese inmueble. Luego nos quedamos con la parte del arrendamiento, que corresponde, ¿no? Pero ahorita solo son los gastos. Tenemos que identificar cuáles son esos gastos. Ya tenemos uno, que es la depreciación, ya tenemos el segundo, que es el mantenimiento hasta el límite. ¿Qué otro gasto tenemos? ¿Qué otro gasto que está soportado tenemos? ¿Qué dice aquí? Impuestos prediales. Los impuestos prediales. Bueno, vamos a poner aquí impuestos prediales. ¿Cuál fue el gasto por concepto de esos impuestos prediales? Lo que pagó Pepito Peguada en total. ¿Qué dice aquí? Dice que aquí que pagó impuestos prediales acumulados, pagó $1,000. Pero aquí me dice que el valor del impuesto predial del 2022 fue de $400. Entonces, ¿por qué me hacen esta aclaración? Porque el ejercicio fiscal, el impuesto a la renta que estás declarando corresponde al periodo fiscal 2022. Y Pepito Peguay se atrasó, no pagó en la pandemia, no pagó en el 2020 su impuesto predial, no pagó en el 2021. A ese impuesto predial tienes que sumarle los intereses y las multas. Y a la final, en el 2022, paga todo. Dentro de los cuales se encuentra el impuesto predial del 2022, pero también de los periodos anteriores. Usted tiene que tomar lo que corresponde al periodo fiscal. ¿De acuerdo? ¿Cuál corresponde al periodo fiscal? El impuesto predial, que fue de $400. ¿Cuánto pagó usted? Usted pagó $1,000, lo que significa que hay una partecita que son $600 que usted pagó, pero lastimosamente esos $600 son gastos no deducibles. Es decir, tendrá que pagar impuestos sobre esos valores al final. ¿Estamos? ¿Sí o no? Solamente te tomas los límites, el límite permitido, que en este caso corresponde al impuesto predial del 2022. Para tu control, por eso es para tu control. No. ¿Qué más? ¿No tienes más gastos por arrendamiento? No, no hay nada más, ¿verdad? No hay nada más. Sí, esto significa entonces que los gastos en mantenimiento sumaron, vamos a poner aquí, los gastos que nos vamos a tomar, los deducibles, sumaron $15,400 total de gastos. Pero como una parte del inmueble está arrendada y corresponde a la mitad, 50% arrendado, el otro 50% vive la familia, solamente te puedes considerar como parte de esos gastos la mitad, es decir, $7,700. ¿Sí está claro? Vamos a nuestra hoja resumen y aquí donde dice gastos,
vamos a tomar los gastos que podemos considerar. Que son $7,700. ¿Alguna pregunta? Profesor, pero es que en el ejercicio no dice exactamente que él vive en en la otra mitad. Ok, no importa entonces, pero lo que sí sabemos es que la mitad está siendo arrendada. Digamos que no vive nadie, ya. Solamente tienes una parte que está arrendada y en la otra parte no hay nadie. Entonces, de todo ese inmueble, ¿cuál es la parte que te genera el ingreso? El contrato de arrendamiento. Sobre esa parte solamente podrías considerar como gastos la proporción que corresponde, ¿no? Que en este caso es la mitad. Entonces, que viva, que no viva, es indiferente. El tema es cuánto corresponde a la parte arrendada. ¿Está claro? Ya, es decir, estamos en el régimen general. Esto es una actividad del régimen general, es una renta de capital. ¿Y cómo se determina la base imponible en una renta de capital? Restando los ingresos de los gastos. Y esta es la base imponible de mi actividad de arrendamiento de inmuebles. ¿Existen retenciones en la fuente de impuesto a la renta? Por aquí vi que hay un contrato de arrendamiento con esta señora que no es agente de retención. Y no vamos a suponer lo contrario. Entonces, no hay retenciones de impuesto a la renta. Aquí no hay impuesto a la renta único. No hay tampoco observaciones. Esta es la base imponible que hemos determinado en el arrendamiento de inmuebles. ¿De acuerdo? Tercera fuente de ingresos. ¿Cuál es la tercera fuente de ingresos? El libre ejercicio. Pero entre paréntesis, por ser docente. Ese docente tiene que estar calificado, ahorita tiene que estar con su maestría relacionada a la materia que va a dar, no es cualquiera, tiene que tener el título de maestría en concurso de mérito y todo eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingresos que genera este señor? ¿Dónde tiene que facturar a la universidad? ¿Cuántos son los ingresos que genera? 50,000. $50,000. Acá están los ingresos por $50,000. Este señor no tiene soportado ningún gasto. No tiene soportado ningún gasto. Claro, tiene gasto, por supuesto que tiene gasto, pero no tiene soportado ninguno para fines de su declaración de impuesto a la renta. ¿Ya? Y aquí viene la creatividad de uno, ¿no? Pero ya esto ya forzándolo, ¿no? Oye, pero yo tenía aquí una serie de gastos que estaban soportados por aquí, que eran mantenimiento de un edificio. Los podríamos considerar, porque tengo las facturas, podríamos considerar esos gastos para el libre ejercicio. Uy, bien complicado, ¿no? Analizando la factura por factura, la descripción de la misma, bien complicado, porque estamos hablando de docencia. Estamos hablando de los gastos relacionados y que tengan y que guarden relación con tu ingreso, que es ingreso por ser docente. ¿Estamos o no? Entonces, como no tienes gasto y los otros gastos que sí tengo soportados, pero no guardan relación con mi ingreso, no tengo nada aquí. Es decir, mi base imponible, ¿cuánto es? Mi base imponible es el mismo ingreso, 50,000. ¿Existen retenciones en la fuente de impuesto a la renta? ¿Qué creen? ¿Existen o no existen retenciones en la fuente de impuesto a la renta? Es docente de SPOL. ¿Qué va a hacer la SPOL entonces? Cuando el señor le entregue la factura. ¿Qué va a hacer? Le va a retener el 8%. Le va a retener, pero como es, y el SPOL es agente de retención, pues no todas las entidades públicas son agentes de retención, las universidades son agentes de retención. Entonces le van a retener. ¿Y cuánto le va a retener? Le va a retener el 8%, que es producto de la actividad de docencia, la retención del impuesto a la renta de los $50,000. Hay una retención de $4,000 que le hicieron al profesor. Aquí no aplica impuesto a la renta único y acá tampoco hay observación. Estamos. Ya no hay más. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Seguir el principio de Heisman, es decir, la renta global. Determinar la renta global. ¿Y cómo determinamos la renta global? Sumando todas las rentas, las bases imponibles. Vamos a sumar todas. ¿Y cuáles son esas bases imponibles? Las que tenemos aquí. La base imponible total, donde incluye RINTE,
es de $128,300. Pero aquí vienen los ajustes. Primer ajuste, acostúmbrense por favor a hacer los ajustes. Primer ajuste, el ajuste que corresponde a los ingresos sujetos a impuesto de la renta único. Así dice el formulario. ¿Cuáles son esos ingresos que fueron sujetos al impuesto de la renta único? Fueron los que fueron sujetos al RINCO, ¿verdad? Fueron los ingresos netos. Ingresos, menor de crédito, es decir, la base imponible. ¿Por qué tengo que quitar de la base imponible total? Porque estos 55.500 ya pagaron pues, un impuesto, o van a pagar pues, un impuesto que fue el impuesto sujeto al RINPE. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Tenemos que descontar esos ingresos o esa base sobre la cual aplicamos el impuesto al RINPE. Por eso lo quito. Me dicen, pero hubiésemos más rápido sumado los otros ingresos. Así también, te da lo mismo. Si sumas esto más esto, te va a dar los 72.800, que sale al restar. Da lo mismo. Pero acostúmbrate, porque en el formulario tú consolidas la renta global y vas ajustando. En este caso sería serían los ingresos que ya fueron sujetos a impuestos. Estamos 55.500. Ahora sí vamos con los ajustes del caso. ¿Qué más tendríamos que considerar aquí? La rebaja, ¿verdad? Aquí tenemos una rebaja o un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio por tercera edad. El beneficio por discapacidad no aplica porque tienes un porcentaje inferior al 30%. Solo aplica el beneficio por tercera edad. ¿Y cuál es el beneficio por tercera edad? A ver, auditores, ¿cuánto es ese beneficio para el 2022? 11.310. Una fracción básica desgravada del impuesto a la renta, es decir, $11,310. Le quito la rebaja por tercera edad. Entonces aquí vamos a tener una base imponible ajustada. ¿Cuál es mi base imponible ajustada? Sería este valor menos la base que aplicamos el RINPE y menos el beneficio o rebaja por la tercera edad. $61,490. Y sobre esa base imponible ajustada tenemos que pagar un impuesto a la renta causado, IRC, impuesto a la renta causado, que corresponde al régimen general. El impuesto a la renta causado, que corresponde al régimen general, porque estamos sacando el RINPE aquí, al quitarle estos ingresos sacamos el RINPE. ¿Cuál es el impuesto a la renta causado bajo el régimen general? Con esta base imponible, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a la tabla del impuesto a la renta del régimen general, con esta base imponible ajustada, verificar en qué franja se encuentra y calcular dicho impuesto. Me dictan, por favor, ¿en qué franja estás? En la 7. ¿Cuánto es el impuesto a la fracción básica? No, estamos en la 8, 6.949. 6.949. Más. ¿Cómo calculo la fracción excedente? Este Es valor. la base imponible menos el límite. ¿Cuánto es el límite? Es 50.630,01. 51. 51.000. 630. 51.630,01. Ahí está la fracción excedente. Y esto multiplico por cuánto es el impuesto de la fracción excedente. El 30%. Bastante. 30%. Ahí está mi impuesto a la renta general. El impuesto a la renta que corresponde a las actividades del régimen general. Como el formulario seguramente va a cambiar de impuesto a la renta, yo tengo que poner aquí, no olvidarme, ¿no? ¿Cuál es el impuesto a la renta causado en el RINPE? Simplemente voy a pasar lo que ya tengo calculado. Mi impuesto a la renta causado en el RINPE, ¿de cuánto fue? Fue de 428,75. Ahí está. Impuesto a la renta causada RINPE, impuesto a la renta causada régimen general. Ahora vamos con las retenciones. El crédito tributario que tenemos a favor. Aquí tengo las retenciones en la fuente de impuesto a la renta del régimen general. ¿Cuántas son las retenciones que tenemos a nuestro favor en el régimen general? ¿Qué tendríamos que hacer?
Solo tengo una, que son los $4,000. Y también tengo que considerar las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que tenemos en el RIMPE. ¿Cuánto suman esas retenciones? 240. Ahí está. Mira, al consolidar todo, ¿qué vas a tener? Voy a tener un impuesto a la renta a pagar. ¿Cuál será el impuesto a la renta a pagar? Sumo lo que causé, aquí está, menos las retenciones que tenemos. Y si tengo un impuesto a la renta a pagar de 6,095,75. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ahí está el resumen. ¿Sí le salió? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Ah, ya. Perfecto. Ahí está fácil, ¿viste? Tiene que salir. Entonces, yo lo que voy a revisar es esto. Obviamente, su papel de trabajo también. En su papel de trabajo están todos los cálculos. Esta es mi hoja limpio, ¿ya? Pero de esto salen, de aquí salen todos los cálculos, ¿no? Y tiene que revisarse esto. Y yo reviso esta parte de aquí, esta parte de la liquidación, que esté bien hecha. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? Voy a dejar de compartir. 6,095 tiene que salir. Profesor, Cuente, Yamelex. ¿habrá algún problema? Por ejemplo, yo hice, o sea, todos los cálculos, pero yo como que dejé el RIMPE de un lado y el régimen general lo hice el cálculo de otro lado. Y ahí Es como que cuando te toque llenar el formulario 102, que es el formulario de impuesto a la renta, tienes que consolidar todo. No creo que va a haber un formulario RIMPE. Bueno, no lo sé también. Si es un formulario RIMPE, chévere, como teníamos anteriormente. Si es un formulario consolidado, pues tendrías que hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Poner todo ahí, ¿no? Pero bueno, igual en el formulario del 102 te da la opción, el actual, para que le informes los gastos que tuviste en tu actividad de microempresa. Sí te da esa opción. Entonces, para nosotros, hasta que esté el formulario, nosotros tenemos que saber, este es RIMPE, este es régimen general. Liquidas RIMPE, liquidas régimen general. Ya, pero si yo tengo que pagar algo en el RIMPE, y si yo tengo, por si acaso, tengo crédito tributario en el régimen general, me lo voy a descontar del RIMPE, o viceversa, ¿no? No te olvides de las retenciones que tienes. ¿Estamos? Mister, una consulta. Gente, Marco, diga. La retención es porque es del 8% en la docencia y no es del 10% por libre ejercicio profesional. Ahí sí estoy Interesante. hecho Yo te bola. mandé, o espero, ¿no? Que en 2 semanas que vamos a ver las exposiciones de los grupos, uno de los temas que yo voy a preguntar al grupo, por favor, explíqueme o deme una infografía o algún dato de la actualización de los porcentajes de retención en renta y en IVA. Yo recuerdo que yo les envié eso. Y eso les voy a pedir para que ustedes estén actualizados. ¿Cuáles son esos porcentajes de retención? Bueno, y te contesto, Marco. En el caso del docente, que es un profesional, por la actividad de docencia, y así lo expresa, en la resolución del SRI se retiene el 8% y no el 10%. Retienes el 8% por ser docente y claro, y tiene que estar en CNSI, registrado el título y lo demás, para que califique como tal. Porque si no, no podría pues ni siquiera dar clases, porque no está su título registrado en CNSI. ¿Está claro? Y la retención por docencia es 8, no es 10. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Profesor, Cuente, sí, Ana. al hacer de esta manera que usted hizo, como que haciendo como que la tabla resumen, ahí me evito de ver como que cuál opción es mejor, porque en el caso de mi resolución, yo vi como que cuál me da el menor impuesto a la renta por pagar, si incluir el beneficio en el RIMPE o si incluirlo en el régimen general. Claro, o sea, eso estábamos practicando en su momento, ¿no? Pero cuando yo lo consolido y tú ves todo, pues. Tú ves todo, pues. En el consolidado ves todas las fuentes de ingresos. Y al final, y ahí no te pones a ver dónde vas a poner, ahí tú vas al final te acoges al beneficio, a menos de que estés en relación de dependencia. Por eso es que el tema de relación de dependencia es un trato distinto, porque en relación de dependencia sí conocen si tienes, si eres adulto mayor, porque estás registrada en la empresa, y sí conocen si tienes una discapacidad, porque también tienes que haberle informado a la empresa.
excepto en relación de dependencia, donde la empresa sí conoce y por tanto te va a considerar las rebajas en relación de dependencia y en las otras fuentes de ingreso tú decides y al final consolidas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, indistintamente como lo hayan hecho de forma separada, igual tenemos que llegar al mismo resultado. Bueno, solamente es tema de presentación, nada más. Yo lo hago así porque estoy pensando en el 102, para simplemente pasar los Sí, valores. profesor, esta presentación, o sea, sí llegué a la respuesta, pero como le digo, es otra presentación. Pero también hay que considerar la que vimos ahora para el examen, o también puede quedar como nosotros hemos visto en clase, o así, o se nos haga mejor. Como quiera, ahorita el papel aguanta todo. Estás en tu papel de trabajo, estás aprendiendo como quieras hacerlo. Solo que yo reviso al final. Yo pregunto, a ver, ¿paga impuesto de la renta? Dentro de todos tus garabatos que vas a poner, tienes que decirme cuál es el impuesto de la renta si es que tiene que pagar. Si tiene que pagar algo, ¿cuánto es? Si no tiene que pagar nada, 0. Ah, o sea, si es 0, entonces, ¿cuál es tu saldo a favor? Tienes que decirme el saldo. Eso es lo que yo voy a revisar. No me vas a poner a buscar, resume esto, profesor, con el de acá y le va a dar el mismo resultado. No, no. Me tienes que decir al final cuánto es el impuesto de la renta que tengo que pagar, si existe impuesto de la renta a pagar, o de lo contrario, cuál es el crédito tributario que tendría que reclamar al SRA, el saldo a favor. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, chicos, entonces, recuerden, el día lunes yo no me conecto, simplemente les digo que ya está el examen compartido, hacen su examen, como bien puedan hacerlo, y nos conectamos la siguiente semana y ahí revisamos todo. Profesor, ¿puede subir su Excel a la plataforma de Edmodo? ¿Quieres que lo suba? Ya lo voy a subir. Gracias. Ya. Muy bien, chicos, nos vemos entonces. Profe, una consulta. Cuente, Marco, diga. ¿Cómo será más o menos las calificaciones? Porque viéndolo, creo que tengo el proceso, pero creo que me equivoqué en porcentaje y algo así. Nada, al final, yo veo, ya te digo, yo veo el final de la película. Yo tengo mi cuadrito resumen porque yo tengo que hacerlo, pues, ¿no? Ahí está mi cuadrito resumen, yo veo el final de la película y vamos hacia atrás. Te pregunta, por ejemplo, en ese taller, dime las retenciones y tú tienes que decirme las retenciones. ¿Cuántas fueron las retenciones? Desde ahí empezamos. ¿Y cómo liquidaste el impuesto de la renta? ¿Hasta dónde llegaste? Pero debería estar bien, pues, ¿no? ¿Y alguna duda que tengamos como que por respecto a asumir algo que si es... No, nada, no hay duda porque el examen va a estar bien clarito, Danelli. No te preocupes por eso, ¿ya? Listo, Miss. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Cuídense. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Record